Ahí ya casi están terminando de entrar. Bueno, volvemos. Bien. Chan chan, que les estaba diciendo de la calculadora, me parece, ¿no? O de la gráfica. Bueno, no me acuerdo con qué estaba. No sé qué, acá tengo el timón del gráfico. Bien, bueno, yo les decía que siempre trato de relacionar las dos cosas, ¿no? Lo que hago analíticamente con el cómo lo vería en un gráfico. Y recordando la función seno que tiene esta formita, que tiene periodo 2pi, que va la imagen de -1 a 1, bueno, veo que llega a 1 precisamente en este valor, en pi sobre 2, que es el valor que nosotros tenemos acá como solución de esa ecuación. Bueno, hasta acá lo único que hicimos fue encontrar en qué punto analizar la continuidad, ¿sí? Entonces, voy a borrar acá para poder hacer el desarrollo y nos vamos a quedar con el donde analizamos de todo cómo seno de x es igual a 1 en x igual a pi sobre 2, este es el valor en el que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque esto vale 1 y acá me queda 1 menos 1 cuando esta x toma valor pi sobre 2. Esa sería la situación que nosotros vamos a tener en cuenta. Si esa x es pi sobre 2, acá me queda 1 menos 1, 0, y ahí estaríamos en un problema para analizar. Así que todo esto de acá lo saco. Bien, eso es como el análisis de la previa. Bueno, ¿qué pasaría? Tenemos imagen f de pi sobre 2. Bueno, evidentemente, si acá me queda 1 menos 1 y me da 0, decimos que la imagen no está existiendo, ¿sí? En ese lugar no tenemos imagen. Tenemos que ver qué pasa con el límite. El límite con x tendiendo a pi sobre 2 de esta expresión. De 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo lo podemos pensar? Fíjense una cosa. Si x tiende, vamos a hacer lo que llamamos cambio de variables. Si x tiende a pi sobre 2, ahí se ve, sí, justito, voy a bajar un cachitín. Ahí. Si x tiende a pi sobre 2, entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que si llamamos seno de x a t, podríamos decir que t tendería a 1. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo pi sobre 2, todo esto se acercaría a 1. Entonces, con esto voy a cambiar la variable y analizo así. Límite con t tendiendo a 1, lo estoy tomando de acá, y ahora, como voy a decir que seno de x es t, ¿sí? X no va a ser mi variable. Voy a pensar en t. ¿Qué le pasa a seno de pi sobre 2? Bueno, eso va a hacer que t tienda a 1. Y acá escribo 1 más, en lugar de seno de x, 1 más t sobre 1 menos t. Hice esta sustitución acá, acá, y ya no puedo hablar de x, sino que hablo de t. Y t tiende a 1 acá. Bueno, esto ahora es un límite como más amigable. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando t tiende a 1, ¿sí?
a esto que le estaría pasando. Me quedaría 1 más 1, 2. 2 sobre 0. Y 2 sobre 0 me daría infinito. Pero teniendo en cuenta que, hablando de raíces, esto tendría que ser más infinito, ¿sí? Para pensar en la existencia. Pero esto, en definitiva, me dice que no existe el límite. Y con esto me estoy quedando. No existe el límite. No existía la imagen. Entonces, ¿qué decimos? Que se trata de una discontinuidad esencial. Y ahí está pensado el ejercicio. Bueno, yo sé que esto de cambiar de variables por ahí es algo que también cuesta, ¿sí? ¿Por qué cuesta? Porque pensándolo así nos quedaría algo que no podríamos resolver tampoco, entonces tratamos de ver por otro lado, ¿sí? A ver si podemos pensarlo de otra manera, ese límite. ¿Si puedo explicarlo de qué? Sí. Bueno, cuando nosotros tenemos esta expresión, ya sabemos que acá nos queda una división por 0, ¿sí? Y además la raíz. Entonces, estaríamos con algo que no podemos definir. Tratamos de buscar por otro camino, a ver si logramos resolver, destrabar este límite. ¿Qué hacemos entonces? Lo pensamos de esta manera. Vamos a hacer lo que llamamos sustitución de variables. Lo voy a escribir de vuelta. Fíjense, nosotros ahora vamos a decir que a seno de x lo llamamos t. Este seno de x. ¿Sí? Como para que en lugar de aparecerme una trigonométrica me aparezca una variable cualquiera, ¿sí? Una t. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos en cuenta que x tendía a pi sobre 2, ¿qué tenemos que pensar ahora? Que si x tiende a pi sobre 2, cuando calculemos el límite, ya no puedo pensarlo en términos de x, porque ahora tengo a t, ¿sí? Como tengo a t, yo voy a decir que en este caso t va a tender a 1. ¿De dónde saco este 1? Lo saco pensando en el seno de pi sobre 2. Eso es lo que estamos pensando ahora al cambiar las variables. Como no está seno de x y está t, tengo que ver qué le pasaría al seno de x cuando x es pi sobre 2. ¿Sí? Ese valor de seno de pi sobre 2 sería 1. Por eso es que yo acá digo que, bueno, que la variable, la t que voy a poner acá, se acercaría o tendería a 1. Esto es este 1. Bueno, es ir mirando y viendo, bueno, cómo lo sustituyo. ¿Y qué pasa con el límite? Ya no voy a tener variable x. Ahora mi variable es t. Bueno, pero yo tengo que lograr que sea un equivalente. Si yo antes acá ponía pi sobre 2 y todo esto tendía a 1, bueno, ahora tengo que pensar en esto, en que t tienda a ese mismo valor, a ese 1. Y después lo vuelvo a pensar. La cuestión es que cuando lo pienso, ¿qué me está quedando? Y me está quedando también otra vez un número dividido 0, ¿sí? Y un número dividido 0 me da infinito. Y bueno, para pensar en la existencia de la raíz, digo que ese infinito es el positivo. Por lo tanto, como no existe el límite, independientemente de lo que ocurría con la imagen, que tampoco existe en este caso, se trata de una discontinuidad esencial o no evitable. Bueno, me habían pedido algún otro. Uy, ¿para qué?
En general, a ver, no entiendo el... Flat. ¿Por qué no resolver? Lo que intentamos hacer es buscar si tenemos alguna manera de resolver esa indeterminación, y lo que vemos es que en general pasa que si por ahí hacemos un cambio de variables podemos llegar a encontrar, en algunos casos obvio, el valor del límite, pero acá al hacer el cambio de variable nos dice que ese límite no existe de todas maneras. Así que, bueno, nada, aprovechamos y mostramos cómo resolver un límite con cambio de variables. Bueno, a ver. No sé si alguien... Y el 2pi del principio. Bueno, bien, muy buena la pregunta. ¿Qué pasó? ¿En qué momento no le estamos dando bolilla? Para mí resultó algo como muy obvio cuando yo les hice la gráfica, sin embargo no lo dije. Fíjense, nosotros tenemos la función analizar entre 0 y 2pi. Cuando resolvimos la ecuación, y ahora lo borro acá y lo escribo acá, cuando resolvimos esto, seno de x igual a 1, ¿sí? Y llegamos a que x valía pi sobre 2, en realidad la función seno de x, ¿dónde toma valores 1? Tanto para un lado como para el otro, ¿no? En todos los múltiplos de pi sobre 2 más 2k pi va a tomar valor 1. Acá, 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 ¿sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con la respuesta que esté solamente en este sector, o sea, con el pi sobre 2. Sino que tendríamos que hacer, analizar en pi sobre 2, analizar en, a ver si decimos 4, 2, 4, en 5 medios de pi, en 9 medios de pi, ¿sí? En todos los múltiplos de pi sobre 2 más 2k pi. Más, sí, 2k pi está bien. Bueno, ese es el motivo por el cual solamente analizamos ahí. Este valor está dentro de ese intervalo, en 0 y 2pi. La verdad es que yo lo tendría que haber aclarado acá. Cuando resolvemos esa ecuación, lo escribo otra vez. Si estamos resolviendo ecuaciones simplemente y decimos que, bueno, que x es el arco seno de 1, decimos que en la calculadora nos va a dar este valor. Nos da esto, pi sobre 2. Pero todas las respuestas posibles a esta ecuación serían de esta forma. Más 2k pi con k entero. ¿Sí? Si yo acá le pongo un 0, bueno, me quedo con pi sobre 2. Si le pongo un 1, me quedo con 5 medios de pi. Y también el seno de 5 medios de pi vale 1. Si acá le pongo un 2, tengo 4pi que le estoy sumando. Así que sería 9 medios de pi. Y también el seno de 9 medios de pi vale 1. Y así, si tomo valores negativos, tengo los múltiplos hacia el otro lado. Ese es el motivo por el cual solamente dejé como respuesta el pi sobre 2, porque es el valor que está incluido en este intervalo de análisis. A ver si los leo. Estamos evaluando pi sobre 2, que está dentro de ese intervalo, sí. ¿Qué forma de indeterminación nos daba? Cuando... En realidad, más allá de la indeterminación, lo que nos estaba pasando era que no podíamos calcular la raíz, nos daba infinito. Entonces intentamos ver qué pasa, porque nos queda, fíjense, acá nos queda 2, seno de pi sobre 2 es 1. 1 más 1, 2. 2 sobre 0. ¿Sí? Al pensarlo en el límite, sería el límite de la raíz de infinito. Bueno, tratamos de ver si de alguna otra manera encontramos ese límite. ¿Sí? Bueno,
Por eso es que traté por ahí, por ese camino. Bien. Esto de acá que no les había dicho es importante, sí, préstenle atención. Si al principio por ahí no lo dije, está bueno que insista porque sí es importante. Si acá hay veces que nos dice, bueno, analizar, por ejemplo, en el intervalo menos 2pi 0, es decir, en este pedacito de acá. Y sin embargo, cuando usamos la calculadora nos da esto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No es que se equivocó la calculadora, es que tenemos que ver toda la familia de soluciones y ver cuál de los múltiplos de este pi sobre 2, con respecto a las raíces me refiero, cae en ese intervalo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que darle valores acá para determinar cuál es esa solución que cae de este otro lado, ¿sí? Acuérdense que esto viene así. Bueno, acá como que le pifié con la formita, ahí. Bueno, vamos a ver, los leo. Pero cuando cambiamos... Sí, 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 nos da infinito, sí. La idea, como les decía, era tratar de buscar, de ver si es que encontramos un valor numérico. ¿Sí? Nada más que eso. Tratando por otro camino y bueno, vemos que por los caminos que intentamos nos da que no encontramos el límite, que nos da infinito. Que nos da infinito quiere decir que no tiene límite. Así que bueno, esa era la cuestión, ver si encontramos alguna alternativa. Bueno, vamos con los teoremillas. Tenemos teorema del valor intermedio y el teorema de Bolzano. A ver, ustedes ya con las guías, ¿cómo estamos? A ver, con esto. Tenemos lo de continuidad. Bueno, una aclaración más. A ver, supónganse, antes de ver lo de los teoremas. Supongamos ese caso de hoy de f de x igual x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, que habíamos dicho que no existe f de 2, ¿sí? Pero que el límite cuando x tiende a 2, si hacemos diferencia de cuadrados nos queda x más 2, o sea que esto nos daba 4. Bueno, como existía el límite, existe límite, ¿sí? Pero es distinto de la imagen, decimos que se trata de una discontinuidad evitable. Bueno, y la pregunta es, sabemos que es una discontinuidad evitable, ¿cómo hacemos para evitarla? A ver, los comentarios por acá. Ahí está. Bueno, ya lo he visto. Si es evitable, ¿cómo lo evitamos? Porque a lo mejor el ejercicio nos pide dar la expresión para que la función tenga una discontinuidad o para salvar la discontinuidad, ¿no? Si es discontinuidad evitable, la podemos evitar. ¿Cómo hacemos? Definimos una nueva función de esta manera, donde f de x la vamos a definir por ramas, ¿sí? De tal manera que la fórmula va a ser esta, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Para qué valores? Nosotros esto lo estudiamos en x igual a 2, ¿sí? Bueno, nuestro problema lo tenemos en 2. ¿Por qué? Porque en 2 no existe la imagen, aunque sí existe el límite. Y como nosotros necesitamos que la imagen y el límite coincidan, ¿qué tenemos que hacer? Decir que, bueno, donde no existe la imagen, le tengo que asignar este valor para que después al calcularlo exista. Entonces,
voy a tener esta fórmula y voy a tener el 4. ¿Para quién voy a tener el 4? Para cuando la x valga 2. Y bueno, y entonces esta fórmula, ¿cuándo la uso? Para todos los demás valores, para cuando x no sea 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera, salvamos la indeterminación. Salvada la indeterminación. Perdón, la discontinuidad, no indeterminación. La discontinuidad. ¿Sí? A ver. Exactamente, Tomás. No, no, no tiraste fruta. Pedimos que el valor de la imagen, no estaba tan errado, obvio, el valor de la imagen sea el valor que tiene el límite. Es para que después esto podamos decir que coinciden, ¿sí? Y si tiene imagen, la imagen ahora vale 4 cuando x es 2. El límite ya sabíamos que lo buscábamos con esta parte, ¿sí? Porque no nos interesa en 2, sino cuando me acerco a 2. Y después, como tengo imagen y tengo límite que coinciden, bueno, esta parte en lugar de decir distinto diría igual si la vuelvo a analizar. Entonces de esa manera Profe, estamos salvando la indeterminación. Sí, decime. y si la discontinuidad era como la del punto F, que Si es también era evitable, pero ya tenía como esa ecuación, viste, de... eh, o sea, el punto que ya tiene como ay, para que ¿cómo, cómo sería? La la pregunta sería cómo imagen salvar la del 1F, digamos. 1F. No, para que me fijo cuál era el 1F, que no me lo acuerdo. Claro, sí, obvio. Discontinuidad evitable en x igual a 1. Bueno, ahí lo que tendríamos que hacer es decir que la imagen ya no es 0, sino que la imagen tomaba el valor Ah, del claro, cambio ese límite. valor y ya está. Ok. Cambiamos, sí, cambiamos ese valor. Es decir, ¿qué decimos? La función sería evitable si la podemos definir de esta manera y escribimos la forma en la que cambiamos la imagen, ¿sí? Podemos decir que redefino la imagen en un punto. Lo que no hacemos es cambiar la fórmula totalmente, ¿sí? Porque ya estamos con otra función, con toda la expresión. Acá lo hacemos puntualmente. Esa es la cuestión. Eh, ahí está, Tatiana me aclaraba lo mismo que estábamos buscando. Bien. Esto en cuanto a continuidad, nos vamos a ver lo de los teoremas que tenemos, el del valor intermedio y el de Bolzano. En realidad uno es como consecuencia del otro, ¿sí? Así que vamos con el del valor intermedio. Ojo, porque en breve, nada, no sé si no es la semana que viene, si nos da el tiempo, vamos a ver otro teorema muy parecido, pero es el del valor medio. Este es el teorema del valor intermedio. Y vamos con tinta porque si no, no van a ver nada. Ahora van a ver escribir símbolos y está bueno que los podamos leer también, la simbología. Lo tienen en la guía, ¿sí? Así que esto mismo, no desesperen cuando lo escribas si no lo llegan a copiar, porque está en la guía. Me llené los dedos de tinta. Todos lados de tinta. Bueno. Voy a poner tinta. Teorema del valor intermedio. Bueno, medio que el nombre ayuda a interpretar esto. Partimos de una función f de x continua
en un intervalo que le llamamos intervalo AB. ¿Qué nos dice? Que para todo K, tal que ese valor K esté entre la imagen de A y la imagen de B. O, al revés, que ese valor K esté entre la imagen de B y la imagen de A. Fíjense, esto de f de A, f de B, me está hablando de imágenes, ¿sí? O sea, empezamos con relación a las imágenes. ¿Qué dice que pasa? Y voy a ir dibujando a la par de esto. Eje Y, eje X, y voy a escribir acá f de B, porque me habla de imágenes, y acá f de A, pero pueden estar invertidas. Este caso podría ser este, ¿sí? Pero si yo acá ponía A y B, estaríamos acá. ¿Qué me dice? Que para cualquier valor K que esté comprendido entre la imagen de A y la imagen de B, ¿y quién es K? Y ahí se me fue a pasear el fibrón rojo. Acá. Acá tengo un K. ¿Sí? Bueno, todo esto que dicen símbolos es esto que dibujé. Esta partecita de acá es esta. Tengo un valor K comprendido entre la imagen de A y la imagen de B. Bueno, si pasa eso y la función f de x es continua en el intervalo AB, entonces va a existir un valor C, y yo voy a dibujar la función ya. Bueno, viste que siempre hago la misma, ¿eh? Quiero que llegue a un punto y llega a otro. Entonces, esto que yo dibujé acá, como sabía cuál era la imagen de A, esto me dice que acá tengo A, porque esa es su imagen. Y me dice que acá tengo B, porque esta es la imagen de B. Ahora, si pasa esto de que está este K entre estas dos imágenes, ese este teorema afirma que va a existir un valor comprendido entre A y C de tal manera que ese valor C tiene como imagen K. Es decir, si yo encontré este valor intermedio entre estas dos imágenes, necesariamente el valor al que le corresponde esa imagen es un valor intermedio entre A y B. Acá. Es tan pero tan obvio que a veces uno dice, ¿y cuál es el sentido? Bueno, el sentido es hacer referencia a esa obviedad, ¿no? A dejarlo expresado. Entonces, ¿cómo sigue el teorema? Dice que existe C que pertenece al intervalo AB de tal manera que la imagen de ese punto C me da el valor K. ¿Sí? La imagen de C es ese valor K. Otra vez, si tengo un K intermedio entre dos imágenes, ¿sí? Ese valor es imagen de otro punto que resulta intermedio a esos extremos AB. Bueno, miren el dibujito y fíjense si hay algo que... como demasiado obvio, ¿no? Este K, bueno, sería el F de C. No sé si están mudos o si hay... No, yo estaba pensando que, digamos, la parte del teorema siempre parte desde una imagen. O sea, para que haya una imagen necesariamente tiene que haber un punto de X. Dice, claro, dice que tenemos un valor comprendido entre dos imágenes, ¿sí?
Pero obviamente estamos hablando de una función continua en un intervalo. Tengo la función Ok. continua en el intervalo AB. ¿Sí? Ah, esa es la condición también, que Esa, ya sabemos que esa es continua, sí, claro. Ok, perfecto. Sí. Sabiendo que la función es continua en un intervalo AB, si considero las imágenes de los extremos de ese intervalo, ¿no? Y tomo un valor intermedio, necesariamente ese valor corresponde a un punto que está entre los extremos A y B. ¿Sí? Esto pasa cuando la función es continua, obvio. Mi pregunta era si tenían alguna duda, eso creo que les había dicho. En un momento saqué el micrófono para moverme y creo que se pudo haber cortado ahí el audio. Bueno, este es el tema del valor intermedio. Ahora, siguiendo con este razonamiento, podemos pensar en el teorema de Bolzano, ¿sí? Borro. Acuérdense que esto también está escrito en la guía, ¿eh? De acá vamos a aprovechar hasta acá. Y esto lo borramos por un ratito, va a ser parecido, pero no es lo mismo. Bueno, teorema de Bolzano. Ahora sabemos que tenemos una función continua otra vez en un intervalo AB. Parecía una X eso. Ahí, más larguito. Y tenemos esto. Función continua. ¿Sí? Acá tenemos A. Y acá tenemos B. Bueno, ¿qué más nos dice el teorema de Bolzano? Tenemos esa función continua y si la imagen de A multiplicada por la imagen de B, ¿sí?, me da un valor negativo, esto es lo que estoy diciendo con palabras. A ver ahí si se ve. Sí. La imagen de A por la imagen de B es negativa. ¿Sí? Un número negativo. ¿Qué pasa? Esto ocurre solamente si, solo si, no, sí, solo si, no. Entonces, vamos a decir, entonces afirmamos que va a existir un valor C del intervalo AB, perteneciente al intervalo AB, de tal manera, ¿se ve? Sí, ¿ve? De tal manera que la imagen de C sea 0. Y ahí vamos con la explicación de esto. Acá tenemos, esta es F de A. Y esta de por acá es F de B. Bueno, yo tengo una imagen acá y tengo otra imagen acá, ¿sí? Si yo multiplico este número por este número y me da negativo, ¿sí?, necesariamente va a haber un valor C de este intervalo de tal manera que la imagen de C sea 0. ¿Qué me está diciendo esto con otras palabras? Que la función en algún punto cortó al eje X. ¿Sí? Porque si la imagen es 0, de ese punto es porque está cortando al eje X. Y es como obvio también. Si una imagen es negativa y la otra es positiva, cuando las multiplico me da un número negativo. ¿Sí? Como consecuencia de esto también lo puedo mirar gráficamente acá. Si tengo que irme de una imagen negativa a una positiva, en algún momento cruzo el eje X. Y si cruzo el eje X, tengo una imagen de un punto que vale 0, que es esto que tengo acá. ¿Sí?
puede pasar al revés, que la imagen de A sea la positiva y la de B la negativa. ¿Sí? No es que siempre la imagen de A es la negativa y la otra, en este caso positiva. Bueno, a ver, ¿qué me están preguntando? Exactamente, hay una raíz. Dice la imagen da A por la imagen de B es negativa. Ah, sí, perdón, no se ve. Pensé que me iba a quedar sin espacio para abajo y dice eso. La imagen de A por la imagen de B es negativa. Bueno, también como vimos, resulta como bastante obvia, ¿no? la situación. Bueno, esto muchas veces lo usamos cuando analizamos funciones polinómicas para poder ver cómo es el comportamiento de la función o dónde tenemos las raíces, ¿no? No sé si se acuerdan en Mate 1 que decíamos, bueno, analizo en tal punto y tal punto, y si la imagen me da positivo, bueno, la función subía, ¿sí? Venía de, por ejemplo, si acá tenía imagen negativa y acá positiva, y encontrábamos precisamente eso, bueno, podíamos decir dónde teníamos las raíces. Bueno, tiene que ver con esto, el teorema de Bolzano. Bien, mutismo. Me vengo para acá. Quedan 3 minutos. Bueno, quedan 3 minutos y hoy no los voy a torturar más porque quiero que puedan terminar el DP y así la semana que viene vemos el principio de derivadas. ¿Está bien? Si necesitan ayuda ya saben que pueden escribir en el chat. Hasta ahora se fue dando que en general tenía ratitos como para poder contestarles casi en el momento. Ustedes dirán, esta tipa está solo para nuestro chat. Y bueno, hay veces que pasa que no, que por ahí les voy a clavar el visto porque voy a estar en clase o tengo que empezar clases y bueno. Entra la primer partecita de derivadas. Van a ver que la semana que viene van a terminar la clase sabiendo derivar con derivadas sencillas. No les voy a pedir cosas terribles. Práctico 1, práctico 2 y hasta donde lleguemos de derivadas, que va a ser muy poquitito. Uy, porfi, ¿le pasan el grupo de WhatsApp a Tomás? Si puede ser. Yo hasta que lo hago. Pero no, bueno, todavía nos queda 1 minuto y pico. Bueno, traten de hacer todos los ejercicios. A ver, derivadas va a ser mi problema porque no lo vi en ningún momento, por lo que me interesa. Bueno, no debería ser un problema para nadie. Si vamos a tener la clase y vamos a explicar, como ya les dije, les voy a tomar hasta donde veamos, ¿sí? No, mi intención no es que ustedes mueren en un parcial, sino que bueno, que pueda ver cómo vamos con el ritmo. Así que, bueno, tienen por un lado también ejercicios resueltos en las clases del año pasado, por ahí no son los mismos que hicimos ahora, así que tienen más material. Pueden consultar. Y bueno, nada, nos estamos viendo la semana que viene. Y bueno, que tengan una buena semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.